yo he ido al Congreso varias veces, siempre extraño que se tomen más decisiones con un poco más de evidencia, que la evidencia tenga más poder. Y los científicos y las científicas tenemos un poder, el poder del conocimiento, chiquillos. ¿Hasta qué punto están justificados nuestros prejuicios contra la marihuana? ¿Qué dice la ciencia acerca de la cannabis sativa? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Richard Nixon? Todo esto en la entrevista que le hicimos a Fernando Sepúlveda, candidato constitucional de 20, aquí en Todos los días son domingo. No sé si sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos vuelto después de darnos un break durante el mes de febrero. De todas formas, quisimos retomar ahora que estamos entrando a puertas de marzo, en este último domingo de febrero, porque todos los días son domingos. Este es nuestro programa número 11 y vamos a seguir en nuestra fase constituyente. Queremos seguir invitando a científicos que van a participar de este proceso, que están como candidatos a la Asamblea Constitucional, para conversar con ellos y para poder entender cuáles son sus ideas, sus planteamientos. Y aquí estamos con la Coté, con María José Gallardo Nelson. ¿Cómo estás, Coté? Tanto tiempo, no nos habíamos visto, unas semanitas de descanso. Hola Alejandro, ¿cómo estáis? Sí, estuvimos ahí un poco desaparecidos, pero porque todos necesitábamos vacaciones, así que tuvimos cada uno con sus respectivos descansos. El Alejandro creo que estuvo ahí en familia, así que, sí. pero teníamos que volver, no podíamos terminar febrero sin seguir hablando de este tema que es súper importante, así que pronto les vamos a presentar a nuestro invitado. Así es, me fui unos días con todos los permisos requeridos, todos los juramentos que no tengo COVID, etcétera, etcétera. Me fui a la playa unos días a ver a los papás, que no los había visto desde que llegué a Chile, así que estuve una semana en familia un poco desconectado. Pero ya estamos de vuelta y sí, exactamente, en unos minutitos, bueno, menos de eso, vamos a presentar a nuestro invitado. La Coté va a hacer las presentaciones, pero vamos a saludar ahora a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, magíster en filosofía. Hola a todos, muy metido con el tema hoy día, como esperando a ver en qué va a resultar esta conversación. Y para retomar, vamos a presentar sin más trámite a nuestro invitado de hoy. La introducción la va a hacer la Coté, porque se conocen de su época en Concepción. Tiene muchos más detalles sobre la carrera de nuestro invitado y, por supuesto, algunos otros detalles sabrosos que espero que nos cuente. Oye, bueno, recordar que son científicos y científicas que están postulando como candidatos y candidatas a la Asamblea Constituyente. El programa anterior tuvimos a la Cristina Dorador por Antofagasta. Y hoy día nos vamos al sur, porque, ¿no es cierto? Yo soy santiaguina, pero siempre dije que soy santiaguina rehabilitada. Ahí el coleguita participó de esa rehabilitación, porque cuando uno siempre ha vivido en un lugar como Santiago, a veces no se da cuenta de cómo es estar fuera de Santiago. Y a mí me tocó estar fuera de Santiago 8 años en Concepción, y uno se da cuenta de cómo todo se hace para y en Santiago. Entonces vamos a hablar un poco también de eso. Entonces partimos con el norte en Antofagasta y ahora nos vamos al sur y nos vamos a seguir yendo a otras regiones fuera de la metropolitana, y tal vez si nos da el tiempo podemos tener a alguien de Santiago, pero consideramos súper importante en el podcast ir a escuchar y descentralizar. Así que estamos con mi querido colega Fernando Sepúlveda. Él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad de Concepción. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Concepción y dirige el Laboratorio de Bioquímica y Biología Celular de la Universidad de Concepción. Y actualmente va de candidato por el Distrito 20, va como independiente en la lista ecologista del Partido Ecologista Verde. Y el Distrito 20 es la zona de las comunas de Concepción, Chihuayante, Hualqui, Florida, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Coronel y Santa Juana. Todas localidades, comunas que me tocó conocer, muy lindas, y me siento muy contenta de tenerte porque nos conocemos como colegas, como bioquímicos, investigadores, y ahí compartiendo en la zona de Concepción.
Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así que le damos la bienvenida al Fernando. Muchas gracias Coté, muchas gracias Alejandro, Carlos también por la invitación. Bacán poder conversar un rato. Se agradece el espacio científico, también la intención de generar contenido que sirva en el contexto constituyente en el cual estamos, chiquillos. Así que muy agradecido de estar acá. También toda la disposición a la hora, el día de conexión. Tú también estás bien atareado, me imagino, con tus actividades de candidato más las actividades académicas, así que te agradecemos doblemente por eso. Y bueno, pero conversemos, yo quiero conversar un poquito de qué haces tú. Yo te presenté como bioquímico, ¿no es cierto? Doctor en biología de la Universidad de Concepción y trabajas en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Trabajas en investigación en estudios del cerebro, ¿no es cierto? Específicamente en el sistema endocannabinoide, estudiando los efectos y riesgos asociados al uso de la cannabis sativa. Entonces, yo te quiero preguntar y que nos cuentes al respecto, y la inquietud que yo te pregunté en algún momento, si tú estudias los receptores para endocannabinoides en los seres humanos, ¿por qué tenemos receptores para endocannabinoides? Entonces, cuéntanos, pues, si nos puedes contar sobre tu investigación, la motivación a hacer estas investigaciones y cómo funcionan básicamente y cuáles también son los riesgos asociados. Wow, un montón de preguntas. Bueno, primero que todo, no sé cómo lo ven ustedes, pero de la carrera científica, la formación científica en tu etapa inicial te lleva siempre a estar trabajando en las temáticas más bien del laboratorio donde te formaste, del tutor, ¿no es cierto?, que elegiste. Y eso a mí me tuvo trabajando como por 10, 12 años en enfermedades neurodegenerativas, que fue donde principalmente me formé trabajando con Luis Aguayo, profesor del Departamento de Fisiología acá en la U de Conce. Y todo bien, muy contento, pero como mi foco siempre fue el cerebro, lo que a mí me atrae de la investigación. Cada uno aquí puede pensar qué es lo que lo motiva a hacer ciencia. A mí, mi principal motivación, y incluso tiene que ver con recuerdos de joven, porque yo fui epiléptico, entonces la epilepsia siempre me tuvo cercano a lo que pasa para que uno convulsione. Y siempre quise comprender cómo funciona el cerebro y en determinadas circunstancias tratar de arreglarlo cuando éste pudiera ser arreglado. Y me refiero a las enfermedades. Por lo tanto, eso me llevó inicialmente a formarme en Alzheimer, en ese tipo de estrategias, comprender por qué se mueren las neuronas. Y después había que buscar temas más originales, ¿no es cierto?, para no hacer lo que hace el tutor, ¿no es cierto?, que es lo que tienen que hacer los científicos. Uno no puede estar haciendo lo que hace el tutor. Y yo lo que encontré ahí fue un nicho que tiene que ver con los efectos de los cannabinoides y con el sistema endocannabinoide. Y ahí se me ocurrió un día, así medio, digámoslo así, no desesperado, pero ahí viendo qué puedo hacer, postulé un Fondesit de inicio y para toda mi sorpresa me lo saqué porque no sabía qué tan competitivo era el área. Yo estaba bien curricularmente en ese momento y eso me permitió instalarme sin ser profesor, sin tener, digamos, un cargo en alguna universidad. Ahí hay que agradecer a María Los Ángeles García, que fue la primera que me permitió instalarme como independiente, me dio un espacio y estuve trabajando con ella muchos años. Y nada, ahí me lancé, pues, armé un pequeño laboratorio, los primeros alumnos, siempre en el contexto de querer comprender cómo funciona el cerebro, y nos centramos en la ingesta alimenticia inicialmente y en comprender en ese contexto cuál es el rol que tiene el sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización compuesto por muchas proteínas. Los receptores para cannabinoides son los principales receptores CB1 y CB2. El CB1, para que se hagan una idea, la gente que está en casa, es la proteína más abundante del cerebro. No, el receptor más abundante del cerebro. Por lo tanto, eso te hace pensar de que los blancos de acción de moléculas que están presentes, en este caso en la cannabis sativa, son fuertemente centrados a nivel cerebral. Y un poco en esa lógica, con otros colegas armamos una fundación, porque el espacio académico es bien interesante. No sé qué opinan ustedes, pero es interesante en el sentido de que te permiten el desarrollo, pero también cuando las ideas son muy rupturistas, como que el sistema responde y te va dando el apoyo de a poco, diría yo. Entonces, inicialmente, por allá por el 2014, 2015, cuando uno les decía a los colegas, digámoslo así, yo quiero estudiar, digamos, la marihuana, la cannabis, como que no todo el mundo te ayudaba tan rápidamente. Hoy día hay mucha más voluntad, incluso la universidad ha firmado convenios y contratos con empresas del sector, por lo tanto estamos en un mucho mejor escenario para el estudio de los efectos de la planta cannabisativa. Y ahí se me abre otro nicho que tiene que ver con esta planta,
que es una planta súper útil socialmente hablando. Y nada, lo que pasó ahí fue que en el fondo las personas, la sociedad, digámoslo así, estaba muy al tanto de lo que hacen los cannabinoides, de lo que hace la marihuana, y la academia de alguna forma no estaba respondiendo, y nosotros fuimos de los primeros ahí en el país que nos interesamos en estudiar los cannabinoides, y le dimos, pues. Y después nos hemos ganado algún par de proyectos pequeños, principalmente la línea de Corfo, para hacer algunos desarrollos utilizando cannabinoides, y ahí estamos trabajando en un laboratorio que hoy día se centra en la ciencia básica, pero también en algunos aspectos de la ciencia aplicada, incluso en los servicios. Ahora, tú hiciste una pregunta que tiene que ver por qué tenemos receptores. Yo quería volver un poco a la cosa más de explicación y de poder entender también, ¿no es cierto?, desde la evidencia, desde el conocimiento, y poder explicarlo también en términos como más entendibles, ¿no es cierto? Uno siempre ocupa estos tecnicismos, pero ¿qué es un receptor? O en el fondo, explicar un poquito a las personas que nos escuchan para entender y la importancia de por qué, como tú explicabas, yo quiero entender el cerebro, y si estoy viendo que en el cerebro hay una gran cantidad de receptores para cannabinoides, es una pregunta súper importante, ¿no es cierto? Entonces ahí volver un poco a por qué tenemos que estudiarla. Así que si nos puedes explicar un poquito más de esto. Bueno, un receptor es una proteína normalmente de membrana que tiene la capacidad de responder a un ligando, a una molécula, muchas veces externa, pero no siempre externa, y que cuando se une a esta proteína receptora genera una respuesta celular, genera un cambio en el funcionamiento celular. El sistema endocannabinoide es un sistema, en este caso, que regula el funcionamiento neuronal, y de hecho, los cannabinoides son definidos farmacológicamente como depresores del sistema nervioso central, y el sistema endocannabinoide lo que hace es regular la excitabilidad neuronal. Dicho de otra forma, hace que las neuronas estén más activadas, más prendidas o más inhibidas. Y de hecho es un regulador endógeno que posee nuestro cuerpo para inhibir a nuestras neuronas. Como ustedes saben, muchas veces uno se activa, y todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, nos podemos de repente prender, y en las fiestas, por decirlo, uno está contento, alegre. Ya, tu funcionamiento cerebral también está excitado en ese momento. Y dichos mecanismos de excitación tienen que ser regulados, y el sistema endocannabinoide es uno de los principales sistemas que tenemos para decirle a las neuronas, frénense un poquito, inhíbanse un poquito, vuelvan a la normalidad, al equilibrio, en este caso eléctrico. Y por eso es tan importante, porque cuando se echa a perder el sistema endocannabinoide aparecen disfunciones cerebrales, que hoy día sabemos que tienen que ver con la epilepsia, algunas podrían tener que ver con enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, es un buen modelo de estudio para comprender cómo funciona el cerebro. Y aparte tenemos mucha gente que consume cannabis, ¿no es cierto? Y eso nos permite también centrarnos en algo muy distinto que tiene que ver con la conducta animal, que es algo que a mí me motiva mucho también, y es otra forma de estudiar el cerebro. Fernando, estaba súper interesante. Pucha, muchas preguntas se me vienen, pero siempre Carlos nos chanta la moto un poco y nos baja a tierra, porque nos hace recordar que hay mucha gente que nos está escuchando que no es del área científica. De hecho, la idea del podcast es llegar a ellos y explicarles algunos de estos temas. Pero no sé si es posible, a lo mejor, que conectando con la pregunta de la Coté, evolutivamente, ¿por qué tenemos todos estos receptores? Porque si bien los cannabinoides son una familia, ¿cierto?, de moléculas, pueden estar presentes en distintos lugares, no solamente en la planta de cannabis, pero es súper interesante que el cerebro haya evolucionado para tener receptores para este tipo de compuestos, ¿no? Ahora, si lo pudieras explicar brevemente para que no nos escapemos con la moto muy lejos, sería súper interesante, pero porque es algo que yo encuentro fascinante. Bueno, primero que todo, los receptores para cannabinoides están presentes no solamente en los humanos, están presentes, chiquillos, en animales vertebrados terrestres, vertebrados marinos. Algunos de sus componentes, las enzimas que producen endocannabinoides, están presentes en arácnidos, están presentes en insectos también. Por lo tanto, es un sistema de señalización súper expresado en la naturaleza. ¿Dónde no está? Aparentemente no están las bacterias, aparentemente no están las plantas. Por más que las plantas produzcan cannabinoides, como la planta cannabisativa, que de hecho es una de las pocas plantas que produce este tipo de moléculas, y de hecho es la que más lo produce. Ahora, ¿por qué los humanos tenemos receptores? Tiene que ver con la evolución, con la coevolución de algunos genes. Recordar que los genes no solo evolucionan, sino que se coevolucionan, se seleccionan junto a otros, y estos van pasándose de especie en especie a lo largo de la línea evolutiva que tenemos. Nosotros hoy día sabemos que los receptores para cannabinoides están en peces antiguos, como el celacanto, uno de los principales peces
primitivos, podríamos decir, que hoy día todavía está vivo, tiene receptores para cannabinoides. Por lo tanto, parece ser que el hecho que esté presente en toda la naturaleza es el motivo principal de por qué estaría presente en el humano. O sea, está presente en especies más antiguas que nosotros y de las cuales en parte nosotros tenemos ancestros comunes. Por lo tanto, es un sistema primitivo, probablemente muy, muy antiguo, y que de alguna forma creo tiene que haber sido seleccionado en parte por moléculas que están presentes en la naturaleza, dentro de ellas la planta de cannabis sativa, la cual también se sabe que es bien antigua. Existen registros, digamos, científicos, podríamos decir, que datan de 5.000 años, pero ese es el registro, así, cuando salen los primeros hallazgos documentales, 5.000 años atrás, pero probablemente la planta es antiquísima. Entonces tiene que haber esos dos motivos, presencia en especies antiguas, Alejandro, y también selección natural producto de moléculas que utilizan estos receptores, como las que están en la planta cannabis sativa. Oye, qué interesante, es un tema fascinante que no lo hemos tocado mucho, ¿eh? Hemos tocado distintos temas, algunos más contingentes a la actualidad y a la realidad nacional, pero esto de la coevolución a mí me flipa, como dicen los españoles, que hay una interacción con el medio que también influye en la propia genética de los organismos y va de alguna forma moldeando nuestras características, nuestro comportamiento, y esto quiere decir que de alguna forma también nuestro cerebro ha evolucionado para interactuar con este tipo de compuestos y de esa manera también se ha estructurado un poco la función cerebral, y eso a mí me parece increíble, o sea. Pero mira, un dato interesante, los arácnidos tienen todo el sistema productor de endocannabinoides, pero no tienen los receptores. Entonces, uno podría preguntarse por qué una especie tiene capacidad para producir estas moléculas, cannabinoides, endocannabinoides, pero no tiene los receptores clásicos. Bueno, y ahí tengo un tesista biólogo, y básicamente lo que nosotros postulamos es que tenemos, Nicolás, mando saludo ahí, Nicolás Gárate, lo que nosotros postulamos es que hay otros receptores en arácnidos que son sensibles, responden a estas moléculas. Después la evolución avanza, y en el avance de la evolución aparecen los receptores. ¿Cuándo aparecen? En especies primitivas, aparentemente como el celacanto, que es una especie, un pez súper antiguo, súper antiguo, que es de los primeros hallazgos que nosotros sabemos que tienen tanto la maquinaria productora de endocannabinoides como también los receptores. Y después la evolución continúa y pasan todos los procesos de selección. Las especies salen del mar, llegan a la tierra, y cuando llegan a la tierra se encuentran con más plantas. Y ahí yo creo que ahí me meto en disciplinas que no son las mías, pero donde yo creo que la selección que ejerce la naturaleza juega un rol importante, hasta que llegamos al humano, que es una especie relativamente nueva comparado con las otras. Y ahí estamos los humanos en el pico de la sociedad, ¿no es cierto?, en la parte alta, teóricamente con lo más sofisticado de la evolución, y digo teóricamente porque de repente dudo. Oye, Fernando, súper interesante, y ahí veo ustedes no nos ven, pero yo veo la cara de emoción de Alejandro con el tema, porque los chiquillos, nosotros siempre sincerábamos, todos estaban así medio preocupados porque decían, vamos a hablar de marihuana, porque, ¿no es cierto?, es un tema complejo, delicado, y de hecho me gustaría también preguntarle al Fernando que aclarar el tema de, claro, el desarrollo del cerebro, y es súper importante cuando se puede o no consumir, ¿no es cierto?, pensando en los menores de edad o los menores de 24 años, pero ahí por la cara del Alejandro uno se da cuenta que este es un tema de generación de conocimiento, pues de exploración. Estamos hablando de cómo funciona el cerebro, de por qué hay receptores, el tema evolutivo que ahí el Alejandro como que flipó. Entonces eso es súper importante, y por eso tu interés en entender cómo funcionan estos sistemas. Pero quería ir ahora a la parte más de primero, si podría ahí comentar el tema del consumo seguro, pero ir también, porque ahí el Carlos nos quiere comentar algo con respecto a por qué es una droga ilícita, por qué está prohibida, y qué ha pasado en el fondo en la historia. Pues actualmente cuesta o hay poca investigación porque es una sustancia que es prohibida en ciertos países. Eso ha cambiado en los últimos, no sé, 10 años. Entonces, Bueno, respecto a lo primero, pasa lo siguiente, los blancos de acción, donde actúa la cannabis sativa, la marihuana, en el sistema endocannabinoide, y el sistema endocannabinoide es importante para el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, yo creo que hay un acuerdo en la comunidad científica de que hay que, digamos, proteger ciertas etapas del ciclo vital de los animales, de los humanos,
aplicado a los humanos es lo más importante, ¿no es cierto? Y ciertamente esas etapas son las etapas juveniles, en este caso juveniles tempranas y juveniles tardías, diría yo. El cerebro adolescente y el adulto joven son las últimas etapas de la juventud, digámoslo así. Aquí en esta sala tenemos puro cerebro adulto ya, ¿no es cierto? No hay cerebros jóvenes. Oli, querido Radio Escucha, soy el Carlos del futuro, el que vive 3 horas después de que esta entrevista tuvo lugar. Seguramente estás sorprendido de que esté metiendo la cuchara, pero te juro que hay una buena razón. Justo la parte que están escuchando no quedó porque el mecanismo de grabación que usamos decidió abandonarnos de la nada y luego aparecer de la nada. Así que les voy a reconstruir más o menos lo que dijo Fernando aquí. Aquí lo que estábamos tratando de hablar con Fernando es cuándo era seguro para nosotros, seres humanos, empezar a consumir marihuana. Fernando dijo que cuando él se levantaba liberal, de cierta manera, le decía a sus alumnos, no, desde los 22 en adelante. Pero si él se levantaba conservador, les decía, no, de los 25 en adelante. O sea, esto es una broma, pero también es un rango, porque lo que se está tratando de proteger aquí es el desarrollo de la parte frontal del cerebro, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y esa parte del cerebro se termina de desarrollar en este rango de edades. Por eso, chiquillos, ya saben, como depende si se levanten liberales o conservadores, esos son los rangos donde ya pueden decir fehacientemente que es seguro consumir o no marihuana. Pero también por ese seguro no entendamos que se volvieron inmunes y que esta sustancia es totalmente buena, como ya dijo Fernando por lo demás, y que se pueden tirar 3 bongs de desayuno y no les va a pasar nada. También consumo responsable, porque tienen que acordarse de todo lo anterior que ya se ha dicho hasta este momento del capítulo. La discusión fue un poco más larga, empezamos a decir que ya estábamos todos viejos, que era seguro, que yo estaba pelado, pero qué bueno que esas cosas no quedaron. Ahora van a poder ver cómo Fernando retomó el tema después de que volvió la grabación. Mi punto es que uno de los principales problemas y efectos deleterios del consumo de sustancias, sobre todo en adolescentes, es que toman decisiones de manera diferente. Y ese es el espacio que se busca proteger, digámoslo así, permitir que el cerebro, que la persona tenga un correcto desarrollo para que pueda tomar mejores decisiones. Y lo que sabemos hoy día es que cuando las personas consumen sustancias con un cerebro más desarrollado, toman mejores decisiones que si lo hicieran desde estadios tempranos, aparentemente. Entonces, ese hecho yo siempre lo expongo cuando me preguntan, bueno, ¿cuáles son la parte mala de las drogas? La cannabis no te mata neuronas, chiquillos. No, yo crecí con esa historia y vengo de una familia de gente del área de la salud. No hace que se te achicharre el cerebro, pero sí hace que tu funcionamiento cerebral sea diferente. Y en un adolescente eso podría tener efectos, digamos, inadecuados. Remóntense a cuando eran jóvenes, cada uno puede hacer su propio autoanálisis y probablemente uno tomaba decisiones de otra forma. Ciertamente la adultez te da una mejor capacidad para tomar mejores decisiones y no siempre es rápido, uno se demora años en tomar mejores decisiones, ahí cada uno podrá hacer su análisis, pero eso tiene importancia en el punto de vista de las drogas. O sea, proteger el espacio para que los cerebros se organicen bien, por lo menos esa lógica a mí me agrada. Ahora, existe cierta tendencia en el ambiente a ser un poco más permisivo. Y bueno, lo que pasa, más que ser permisivo, es que hay una realidad, chiquillos. ¿Cuál? La realidad de que los adolescentes consumen sustancias. Los adolescentes consumen drogas y uno tiene que enfrentar esa realidad, ¿no es cierto?, en la cual tú le dices, ya, no consumas drogas, pero la persona ya viene consumiéndolas. ¿De qué tienes que hacer con un cerebro, una persona, digámoslo así, yo hablo de cerebros, pero son personas, por supuesto, que ya consumen sustancias? Hay que educarlos, por supuesto, y educarlos hacia patrones de consumo que sean con bajas dosis, distanciados en el tiempo, baja dosis y baja frecuencia, en pos de que si van a consumir sustancias, ¿no es cierto?, lo hagan de la manera más segura posible. Pero esa es una realidad, la realidad de los que los adolescentes consumen muchas drogas. Y ojo, acá estamos hablando de cannabis, pero las mayores drogas consumidas por los adolescentes son tabaco y alcohol, por lejos. Súper interesante, y además que terminaste con el tema de las drogas legales como alcohol y tabaco, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde está esa delgada línea de que una es legal, otra es ilegal? Porque finalmente entre el consumo y el efecto, y ahí el Carlos nos quería contar algo. Claro, con lo que hemos hablado hasta el momento, con lo que ha hablado Fernando hasta el momento, pareciera ser que no hay mucha información o no hay mucha evidencia para establecer a la marihuana como una droga universalmente nociva. Es rara esta cuestión. De hecho, el mismo Fernando dijo que él había crecido con ciertos mitos en la cabeza acerca de la marihuana, incluso habiendo crecido con gente de la salud. Como que te achicharra el cerebro, como que te volvís tonto.
Gracias Don Graff por lo demás. Todos crecimos con los mismos mitos, pues sí, es común, pues. Es un poco chocante que ahora vengamos nosotros a decir como, la cosa no es como lo piensan. La cuestión es darse cuenta por qué pensamos eso. Y eso es lo divertido de dar vuelta en este contexto. Porque aunque no hubiera mucha evidencia para decir que la droga es universalmente nociva o que es una droga trampolín, porque ese también es otro de los grandes mitos que está metido en esta cuestión, de que la marihuana es como una droga de entrada a otras drogas más duras, cosa que tampoco tiene sustento en evidencia científica. La pregunta obvia es de dónde salieron todos estos mitos. Y lo cierto es que salieron de la política. Sí. Y salieron de los 60. Y salieron de Estados Unidos. Y cuando uno entiende cómo pasó esta cuestión, a uno le queda más clara la imagen. Apoyar la idea, la tesis de que y que tiene que ver con la consulta de Coté, porque la cannabis en el fondo es una sustancia regulada en Chile y en muchos lugares, es por la política, porque en el fondo los estados tienen por función velar por la seguridad pública y por la salud pública. Y desde los 60 en adelante se empezó una fuerte campaña para impulsar en el fondo esta idea de que la cannabis era una sustancia fuertemente deleteria. Habían campañas incluso que decían que el uso de cannabis hacía que hombres negros violaran a mujeres blancas, en una época muy cierto, donde la verdad la propaganda era brutal. Y hacía alusión a situaciones que hoy día se mantienen, sí, que tienen que ver con el racismo y cosas que todavía están presentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, la pregunta, frente a la pregunta de por qué es una sustancia regulada o ilegal en algunos lugares, la política, como dice Carlos, es la respuesta. Y probablemente la política es también la solución desde el punto de vista de su regulación. Es importante aclararle a las personas que están en casa que la cannabis sativa no es una sustancia inocua, no es una planta, las moléculas que tienen ella no son, digámoslo así, inocuas, no es que no hagan nada, hacen varias cosas. ¿Pueden hacer mal? Claro que pueden hacer mal. ¿En qué tasa hacen mal? Según el estudio de comorbilidad que hace la OMS, en una tasa bastante baja, menor al 0,5% de la población. ¿Genera dependencia o no genera dependencia? Genera dependencia. ¿En qué tasa? ¿En qué frecuencia? ¿Con qué cantidad, por decirlo, uno la puede encontrar personas que son dependientes de la cannabis sativa? Bueno, depende de la literatura que uno lea, pero la literatura más prohibicionista dice que el 10% de los usuarios de cannabis puede hacerse dependiente. Pero hay literatura menos prohibicionista que dice que en realidad es cercano al 2%. Entonces, lo importante es que, independiente de la evidencia que tengamos, la cannabis sativa no podemos decir que es una sustancia inocua, pero no por eso la vamos a poner en la misma lista de peligrosidad que otras sustancias, ¿no es cierto?, que sabemos que generan mayor perjuicio para la salud, y que incluso en esa lista de sustancias no están las que de verdad generan más daño a la salud, que son el alcohol, en este caso en un primer lugar, por lejos, una sustancia legal, y es la que más daño hace a la salud pública, y que de hecho es lo que tiene que proteger el Estado. Entonces no se entiende, la verdad, que siendo el bien a proteger, la salud pública, tengamos alcohol legal y no tengamos de alguna forma ni siquiera un acceso seguro o garantizado, ¿no es cierto?, para que las personas puedan hacer un correcto uso de su cannabis sativa, por el motivo que sea. Claro, esa es como la paradoja a la que uno se enfrenta, porque uno tiene como drogas que son legales, pero son peligrosas, que están prohibidas, y drogas ilegales que no son, como dijiste tú bien, inocuas, pero son menos peligrosas y que está totalmente prohibida y que se mezclan con otras como, no sé, cocaína. Que está en lista 1, una lista de alta peligrosidad, en muchos países, en Chile también, y ahí estuvo la cannabis sativa por años, al ladito de la cocaína. Eso es lo que quiero como que la gente en la casa entienda, antes de empezar a hacerte un par de preguntas, de dónde viene este mito. Y como bien dijo Fernando, y de hecho ya como que hizo el perfil de todo lo que yo iba a decir, nace en Estados Unidos, más o menos en la presidencia de Nixon. O sea, si la gente en la casa no sabe, Nixon era un presidente republicano y conservador que tenía mucho revuelo entre manos porque tuvo su presidencia más o menos en la década de los 60. Por ejemplo, cuando Nixon estaba en el poder, estaba el Partido de los Panteras Negras, que era una organización de afroamericanos que, además de hacer defensa de las comunidades afroamericanas, como por ejemplo monitoreando la labor de policías o manteniendo una milicia bien regulada, hacía labores de educación de sus mismas comunidades. Y los problemas de racismo en Estados Unidos no son nuevos, pues están ahora y habían estado antes. A los gobiernos y especialmente a los de Nixon no les gustaba que existieran cosas como los Panteras Negras.
también estaban los hippies metidos de por medio. O sea, hoy día nosotros miramos a los hippies como, para la gente menor a, me imagino, 25 que esté escuchando el programa. Claro, hippie antes no significaba lo que significa ahora. Antes era un movimiento político bien armado que estaba contra la guerra, especialmente la guerra de Vietnam. Los hippies tenían un peso político específico y eso también dificultaba las labores del gobierno. Entonces lo que quería hacer el Estado básicamente era interrumpir esas comunidades, pues, irrumpir en ellas e investigarlas e incluso infiltrarlas, pues lo necesitaba hacer para manejar conservadoramente el Estado. Pero el problema es que no pueden hacerlo, pues, porque ya Estados Unidos será todo lo racista que uno quiera, o será todo lo invasivo que uno quiera, pero tiene leyes. Y uno no puede llegar y decir, ¿cómo te voy a investigar? Porque sí, uno necesita una excusa. Yo le sumaría algo ahí, Carlos, porque tu lectura es, podríamos decir, político-social, y es tal como tú la cuentas. A mí me parece que fue un factor importante, sobre todo en la política de Estados Unidos, que después empezó a decirle a todos los demás países que, oye, la marihuana es ilegal y hagámosla todo ilegal. Y ¿cómo se llama? Ahí vamos a llegar, porque eso te quiero preguntar, porque en algún lado toda esta cosa explota fuera de Estados Unidos. Pero hay que sumarle dos factores más, y son la industria del petróleo y la industria farmacéutica. Y con esos dos elementos, la parte político-social, la parte farmacéutica y la parte del petróleo, se forma una triada perfecta, por decirlo, y unen todo fuerza, y de hecho la cannabis sativa se pierde en el tiempo y en el espacio hasta los 90, desde un punto de vista legal y científico. Pero hay que sumarle a tu lectura la parte farmacéutica. La industria farmacéutica veía en la cannabis sativa, y todavía la ve, un competidor, un competidor poderoso. A principios del siglo de 1900, la cannabis sativa era la estrategia de salud más utilizada por la farmacopea americana. Y de hecho lo fue hasta principios de siglo, y después empieza a cambiar. Pero con la modernización de la industria farmacéutica, la cannabis sativa básicamente era el enemigo. Y el petróleo también lo mismo. El petróleo, desde ahí nace la industria de los plásticos y los materiales. Y la cannabis sativa es una planta muy versátil, puede ser utilizada también para hacer materiales. Por lo tanto, se unen todos y básicamente apoyan a Nixon en un modelo que fue terrible para el estudio de la planta cannabis sativa. No se volvió a estudiar nada significativo hasta los 80, 90. Claro, porque se logra con esta guerra contra las drogas, y especialmente el programa DARE, que es bien famoso. Varias gente tiene poleras de eso que no sabe qué significan, pero se logró criminalizar de cierta manera los consumos de marihuana. Ahora, respecto a lo que estaba diciendo yo, ¿por qué la marihuana? Bueno, porque esas comunidades consumían marihuana. También consumían otro tipo de drogas, pero especialmente esa. Entonces, si nosotros, o sea, si el Estado de Estados Unidos criminalizaba la marihuana, tengo una excusa libre para irrumpir en tus comunidades, arrestar a tus líderes, interrumpir tus reuniones, allanar tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que la gente que está en casa sepa que esto no es rollo mío y no es una interpretación. Apoyo. Si ustedes buscan, pueden encontrar la cita de John Ehrlichman, que es el jefe de policía doméstica de Nixon, que en una entrevista que se liqueó en 1996 dice textualmente: no podíamos hacer ilegal ser estoy citando, no podíamos ser ilegal ser negro o estar en contra de la guerra, pero lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y criminalizar ambas fuertemente, podíamos quebrantar esas comunidades, arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y demonizarlos en los noticieros de la tarde. O sea, esto fue una jugada planificada. Sí, y que atenta contra los derechos humanos. Ojo, la gente tiene derecho a vivir la vida como quieren si esto no le genera un daño a un tercero. Y, no, terrible. ¿Qué quieren que les diga? La cita que les voy a decir, chiquillos, está siendo puesta en duda. No hay razones para ponerla en duda, pero la familia de Ehrlichman la pone en duda y otras personas no. Pero aquí vienen mis preguntas para Fernando, pues, porque ya, asumamos que esto no es mentira. Asumamos que la administración Nixon de verdad criminalizó la marihuana de manera deliberada. ¿Cómo llega esto a Chile? Porque claro, es la misma cuestión que yo le dije a Cristina acá. Esto es historia gringa. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Porque nosotros tenemos los mismos prejuicios. ¿Cómo? ¿De qué manera explota esto de repente en Estados Unidos y después se nos exporta a nosotros? Y yo crezco con Don Graff creyendo exactamente la misma cuestión. Bueno, ¿cómo llega a Chile? Llega a Chile porque Chile es un país al sur de Estados Unidos, como dice la canción de Los Prisioneros,
Y nada, imitamos mucho de la política, digamos, sobre todo en políticas de drogas, por mucho tiempo. Hasta el día de hoy. De hecho, en la Comisión de la ONU, Chile, digamos, no tiene una postura muy distinta a lo que promueven en los grandes países. Por lo tanto, por imitación, diría yo, Carlos, de buena primera, ¿no es cierto? Por llevarnos bien con el vecino grande del patio, ¿no es cierto? Y interesantemente, cuando volvemos a la democracia, todo esto de Don Graff es de la vuelta a la democracia. Sí. Y ahí, en el fondo, con más fuerza, diría yo, que incluso que en la época del golpe, aparecen estas políticas, en el fondo, prohibicionistas que siguen en la línea Nixon, diciendo que básicamente la marihuana hace que se te muera el cerebro. Hay que entender algo, ¿sí? Para que las personas que estén en casa comprendan por qué los estados promovían esto. A las élites políticas, y esto nos sirve mucho como preludio para meternos a lo constituyente, a las élites políticas, la cannabis, la marihuana, no es su droga. Las élites políticas no consumen mucha marihuana. Las élites políticas consumen cocaína, consumen estimulantes, consumen alcohol, por supuesto, y tabaco. Pero la marihuana no es una marihuana, no es, o al menos en el tiempo, no es la sustancia que más consumían. Y de hecho, a las élites políticas probablemente no les gustan cuando la gente fuma marihuana porque modifican su conducta, piensan de manera diferente. Esto hay antecedentes en las comunidades afroamericanas que tú mencionas, pero también en las comunidades mexicanas. Los mexicanos, grandes fumadores de cannabis, también incluso revoluciones internas que ocurrieron en el territorio mexicano eran de usuarios de cannabis, pero fuertes, digámoslo así. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que en el fondo las élites no les gustan cuando la gente piensa de manera diferente. Y la cannabis sativa es una sustancia que hace pensar de manera diferente a quienes las usan. Por eso ahí en Telegraph, en Berkeley, se llenaba de hippies desnudos fumando cannabis, porque era un acto de indisciplina, era un acto de pensar diferente. Y así nació el hippismo, en una calle muy bonita por lo demás, que Cote conoce, y es parte de la historia. O sea, vamos a pararnos acá porque estamos pensando diferente. Coincide que estemos fumando cannabis, que estemos fumando marihuana, pero en el fondo es una acción que obedece a un pensamiento diferente. Y eso al establishment, a las élites, no le gusta. Y lo protegen, no quieren cambiar. Las élites no quieren modificar el escenario del juego. No quieren que la gente empiece a pensar distinto, porque cuando la gente piensa distinto, la élite pierde poder. Claro. Entonces yo creo que por ahí va parte de tu comentario. Pero aquí la pregunta que yo me imagino que a todos nos nace es como, ya, ¿y cómo lo hicieron? Es como, no hay evidencia de ninguna de estas cuestiones. Y estos tipos hicieron, de cierta manera, acusaciones falsas. Propaganda, porque... Sí, pero ¿dónde está en nuestro país entonces la toma de decisiones basada en evidencia? Esta pregunta también se le hice a Cristina por lo demás. Como, no sé qué opináis de esto. ¿Pasa en Chile? ¿No pasa? ¿Hay mecanismos que la detienen? ¿Qué se debiera hacer con la toma de decisiones basada en evidencia científica? Ya, hay varias preguntas ahí en ese ramillete de preguntas, pero en el fondo Chile no es de los estados que tomen mayor cantidad de decisiones basado en evidencia, en este caso Carlos. Uh-huh. Es claro en materia medioambiental, es claro en política de drogas, también es claro. Por supuesto, si uno ve cómo funciona, por ejemplo, el Congreso. Yo me ha tocado ir 2 veces a reuniones de comisiones de salud en la Cámara de Diputados y una vez en la Comisión de Salud del Senado. Y tú ves ahí como que los diputados, los senadores tratan de tomar la evidencia, el conocimiento como una herramienta. A ver, preguntémosle a los que saben, digámoslo así, a los técnicos, a los científicos. Y nos invitan a las asociaciones y uno va y les dice, mire, esto es lo que pasa con esta evidencia, les mostraron los papers, les hacen una presentación, les dejáis la presentación, les dejáis los papers, pero al final los tipos no deciden por argumentos científicos. Y ahí tú te das cuenta que en realidad el argumento científico no es el único, o sea, nosotros los científicos lo defendemos bastante, pero en política no es el más fuerte. En política, en el fondo, el argumento sociopolítico te diría que es más importante. Y en el caso de la cannabis sativa, se construyó esta historia, se te entera, que ha sido súper difícil de sacar, porque los tomadores de decisión, ¿quiénes son? Son personas de esa época, Carlos. Uh-huh. Son personas que tienen entre 60 y 70 años, y que en el fondo crecieron escuchando que la cannabis sativa te mataba las neuronas, que el alcohol no hace nada, que el tabaco no hace nada, saben que sus amigos elitistas consumen cocaína, y yo digo que es la élite porque, ojo, la cocaína
la consume de manera importante el 3% de la población. Y por el valor que tiene esta sustancia, no es una sustancia popular, es una sustancia de élite. Entonces, y ese consumo invisibilizado entre ellos no lo ven como algo malo, no, consumen cocaína en sus fiestas y no pasa nada. Sin embargo, en el caso de la cannabis sativa, como es más populosa, como se puede cultivar, como las personas pueden acceder, digámoslo a ella, de manera más fácil, hay toda una campaña que, enhorabuena, yo siento que ha ido cambiando un poco. Para ser generoso con el Estado, con las élites, de alguna forma siento que la discusión ha ido cambiando un poco de tono. Creo que ha ido cambiando de tono porque la sociedad civil ha ido empujando, y también han aparecido algunos científicos, de los cuales yo orgullosamente me siento parte, que hemos intentado impulsar una discusión con altura de mira, reconociendo que hay efectos benéficos, reconociendo también riesgos. Ojo, Coté se centraba un poco, o mencionó al menos la palabra riesgo. Existen riesgos, por supuesto, y la política debería tender a tratar de minimizar estos riesgos o a controlarlos mejor en pos de defender la salud pública, que es lo que tiene que hacer el Estado. Y así que no, es todo un tema. Yo creo que esto va a ir cambiando. La cannabis sativa y toda esta discusión, yo siento que se puede enfocar de dos grandes puntos de vista. Uno es la salud. O sea, la cannabis sativa es una estrategia de salud. Como estrategia de salud, el Estado debería ser garante y responder a que las personas podamos utilizarla de manera segura. Pero también es un tema de derechos individuales. Tú tienes derecho a consumir tu cannabis sativa. Incluso la élite tiene derecho a consumir su cocaína. Y yo no estoy en contra de que la consuman, la verdad de las cosas. Pero sí es importante que si vamos a llevar la discusión a una temática de derecho, reconozcamos soberanamente que las personas pueden hacer uso de sus sustancias. Claro que sí. Fernando, creo que ya nos hemos metido más derechamente al tema político. Así que quiero solamente, para terminar esta parte de la conversación, como raya para la suma, decir que la administración Nixon fue nefasta en muchos ámbitos de la vida para muchos países del mundo, sobre todo para Chile. Pero esa es otra discusión. Quisiera llevarte a la parte de la Asamblea Constitucional y darte este espacio en los minutos que nos quedan para que tú puedas desarrollar también un poco tu visión de lo que quieres proponer como científico en el caso que seas electo para esta asamblea. Y cuáles son tus propuestas, tu visión de país, desde las regiones, por supuesto. Este tiempo es para que tú te explayes y tengas la oportunidad de utilizar el podcast para darte a conocer, para proponer tus ideas. Muchas gracias. Bueno, nuestra candidatura se centra en 6 ejes principales. Por supuesto, desde lo disciplinar, la ciencia para mí es un elemento diferenciador grande con respecto a todos los que estamos intentando llegar a la constituyente. Somos pocos los científicos. Yo creo que ahí tenemos un poder, nosotros los que estamos tratando de llegar a la constituyente desde las ciencias. Por lo tanto, el primer eje que defendemos y que vamos a defender es que la ciencia es un motor para el desarrollo social. Y en ese desarrollo social no están solamente incluidas las empresas, sino que lo que queremos impulsar es que el Estado se haga cargo de que la generación de conocimiento sirva realmente para la vida de las personas. Para lo cual proponemos que existan mecanismos participativos, que las personas puedan decirle a las distintas organizaciones que generan conocimiento, que son las universidades, los institutos, qué temáticas investigar. Y hoy día básicamente esto no ocurre. Los investigadores investigamos temáticas que por supuesto son importantes para la sociedad, pero yo extraño un mecanismo participativo para que las personas puedan de alguna forma incidir de manera más directa en el conocimiento que genera el país. El siguiente eje tiene que ver con la salud. La salud que nosotros proponemos es una salud que tiene que considerar no solamente a los animales humanos, que son los que principalmente predominamos en la sociedad, sino también considerar a los animales no humanos. Desde un punto de vista integral, la salud no puede ser vista solamente como una salud para los animales humanos. Incluso yo hablo mucho de animal humano y animal no humano, porque he tenido que trabajar con los dos. Y hoy día, en el caso del COVID, tenemos un ejemplo que postula, ¿no es cierto?, que la enfermedad tiene un origen zoonótico, ¿no es cierto?, en el cual intervienen otras especies. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, tenemos que integrar a otros profesionales al área de la salud. No puede ser la salud vista simplemente como una salud determinada por los médicos. Hay que integrar a los médicos veterinarios, de tal manera que tengamos un sistema de salud más integral. Desde el punto de vista de los humanos, eso sí, la salud que yo quisiera que tuviéramos es una salud
que los chilenos y chilenas pueden autodeterminar algunos aspectos de su vida. Hasta el día de hoy no podemos. Ahí entro a la materia que tiene que ver con el aborto. También aparece en mi mente la eutanasia, como dos situaciones en las cuales las personas pueden decidir cómo quieren vivir su vida desde un punto de vista de la salud o la enfermedad. Pero también la cannabisativa como un ejemplo. La cannabisativa es una estrategia de salud con evidencia científica comprobada desde nuestra interpretación, y el Estado debería responder a esto permitiendo que las personas puedan decidir cómo tratar su salud. Sin embargo, ¿no es cierto? No solamente no lo promueve, por más que tengamos una ley que permite el uso de cannabinoides y de cannabisativa, sino que incluso criminaliza desde el punto de vista del accionar de sus policías a los usuarios, ya sean medicinales o no. Tercer eje de nuestra candidatura tiene que ver con la descentralización y del uso de los territorios y la naturaleza. Y en este punto es fundamental destacar que la centralización, digámoslo así, es probablemente la madre de muchos problemas que hoy día aplican a Chile. Esto se aplica a la institucionalidad general del país, a cómo se gasta la plata, a cómo la plata llega a las regiones y cuánta autonomía tienen las regiones para hacer uso de estos recursos. Y lo que vemos hoy día de la institucionalidad que tenemos es que esto es limitado. Todo se decide en Santiago, ¿no es cierto? Y como tal, los intendentes y el poder regional es limitado en su máxima expresión. Pero también se aplica a otras realidades. Los destinos que se le dan a los territorios, el uso que se le da a la naturaleza, es también una temática que tiene que ver con el centralismo. En Santiago deciden, oye, no importa, cortemos estos árboles nativos, démosle permiso a esta empresa para que se instale acá, ¿no es cierto? Pongamos esta salmonera, y si bien existen institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Esta institucionalidad ambiental está fuertemente ligada al poder político. Poder político que lo decide básicamente el gobierno central. Por lo tanto, no importa que tengamos estudios ambientales, siempre y cuando sean los políticos finalmente el que va a tener la última palabra. Y en ese sentido, la Constitución puede modificar bastantes aspectos de cómo han venido haciéndose estas cosas hasta en los últimos años. Podríamos tener, por ejemplo, un articulado más preciso en la distribución de los recursos. Podríamos tener como garantía constitucional que efectivamente la orgánica regional, ¿no es cierto?, puede decidir cómo se van a destinar los recursos que son otorgados por el gobierno central. Podríamos tener en el fondo también mecanismos participativos para decidir esto, y ahí centro dos ejemplos de cosas que la Constitución hoy día podría tocar y que mejorarían la temática de la descentralización. Los otros ejes son la cultura como un bien público. La cultura, chiquillos, no sé qué opinan ustedes, pero es fundamental para la vida de las personas. Hoy día en pandemia lo vemos más que nunca. Y curiosamente, junto con la ciencia, son dos de las reparticiones del Estado que menor porcentaje de presupuesto respecto al PIB tienen. Cultura se lleva el 0,3%, ciencia se lleva el 0,4%, y me parece que podemos hacerlo mejor. La cultura no solamente es ver una película, la cultura permite que las personas pensemos de manera más crítica, nos permiten conocer las historias de los lugares donde se desarrollan. Y hoy día la cultura está monopolizada por la elite también. En el fondo, el que tiene plata, ¿no es cierto?, accede a mejor cultura, y eso no puede ser. Vivienda y educación son dos características y son el quinto eje fundamental que trata nuestra candidatura. Vamos a trabajar fuertemente porque la educación sea de calidad, pública, que exista también, ¿no es cierto?, la educación privada. Yo no estoy en contra de ello, pero que la educación pública sea fortalecida, ¿no es cierto?, en pos de los beneficios de las bases sociales. La vivienda, lo mismo. Hoy día Chile tiene garantizado el acceso a la vivienda y a la salud. Pero no es solo el acceso lo que tiene que estar garantizado. Tenemos que poner, en el fondo, similar a sociedades más modernas, garantías mínimas. En el fondo, la dignidad. ¿Por qué se escucha tanto hoy día la palabra dignidad? Porque en el fondo las sociedades modernas no solo se preocupan de los derechos sociales más básicos, los llamados derechos de segunda categoría, sino que se preocupan de que estos derechos sociales sean implementados de manera digna, para que las personas realmente puedan vivir bien. De lo contrario, estamos simplemente administrando pobreza. Y por último, algo no menor, y lo dejo siempre para el final porque me gusta rematar de esta forma, para nosotros es fundamental que la nueva Constitución redistribuya el poder y modifique el funcionamiento de las élites políticas y económicas. Como ustedes saben, las élites son grupos minoritarios desde el punto de vista de su cantidad, pero son fuertemente poderosos y su poder permea todo el aparataje estatal.
De hecho, cuando uno mira la historia, uno se da cuenta realmente que la historia nos muestra que las élites tienen mecanismos para perdurar el poder. Se reproducen entre ellos, hacen tratos que el resto de la gente no podemos acceder, y esto hace que las élites, por 200 años de historia, sean quienes realmente gobiernan Chile desde un punto de vista político y económico. Tenemos al presidente, por supuesto, sí, la verdad, pero quien gobierna realmente son los poderosos. Por lo tanto, yo espero que la nueva Constitución modifique esto, que permita el desarrollo de las élites, porque las élites son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, pues son quienes tienen la plata, digámoslo así, pero que lo haga en un escenario significativamente diferente. Aquí hay mucho paño que cortar respecto a cómo uno podría regular mejor a las élites, pero cuando uno mira constituciones de sociedades más modernas, se da cuenta que los estados pueden regular a las élites a través de las constituciones. Por lo tanto, ahí les leí los 6 ejes principales de nuestra candidatura, chiquillos, que son varios, y que la verdad es que como son varios, nosotros lo que hicimos fue formar un equipo de asesores constituidos por científicos del área de las ciencias naturales y biomédicas, pero también de las ciencias sociales. Tengo 3 asesores ahí de cabecera, una cientista política y 2 bioquímicos, porque los bioquímicos podemos hacer mucho, ¿no es cierto?, para contribuir a la sociedad. Así que ahí les describí los 6 ejes principales de nuestra candidatura. Oye, por supuesto, todos los temas súper interesantes, súper importantes, pero claramente no podemos abarcarlo en este ratito que nos queda todo. Solamente quería rescatar lo que comentaba sobre la cultura, que estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer mucho más ahí, porque hay un eje ciencia-cultura que es súper potente también para hacer divulgación científica. Eso está estudiado, está analizado, que cuando se hace esta dupla ciencia-cultura, el mensaje es mucho más claro para la sociedad, llega de una forma distinta y además se entiende de una forma diferente que solamente lo hace desde la ciencia, y se potencian muy bien ambas instancias. Entonces yo creo que ahí podríamos hacer también una buena dupla de apoyo entre la ciencia y la cultura para que ambas áreas tengan mayor financiamiento, tengan mayor representación, tengan mayor visibilidad. Lo otro que te quería preguntar un poquito más específico es que gran parte de los problemas que vemos en Chile en general son todos por la excesiva centralización. Como lo conversábamos antes de empezar a grabar, por este país que prácticamente es una monarquía, que se gobierna desde Santiago con pequeños feudos en distintas partes del país donde están los senadores, ¿cierto? Y esto no lo digo yo, se dice en los análisis políticos que los senadores son como los señores feudales de las distintas zonas. Pero ¿cómo podríamos hacerlo en forma efectiva este proceso de descentralización? Porque ya creo que el concepto lo tenemos todos, ¿cierto? La gente sabe. La gente, sobre todo en regiones, y nosotros que vivimos en región con Coté durante algunos años, claramente nos damos cuenta por qué nos tienen esta bronca a los santiaguinos y a Santiago, porque todo se refiere a Santiago. Cuando tú vives en la región te das cuenta que ni siquiera las noticias son para ti, ni siquiera los temas que se tratan son relacionados con tu cotidiano vivir. Entonces, ¿cómo hacemos en la parte científica que esta descentralización se haga efectiva? ¿Con qué medidas concretas podemos hacerlo? Bueno, hay varias, a mí se me ocurren varias formas. Los cómo siempre puede haber mucha discusión, porque incluso los que estamos acá podemos tener distintas apreciaciones de cómo solucionar un problema. Muchas veces reconocemos el mismo fin, pero cómo llegar a ese fin es toda la madre del cordero. Entonces, yo creo que si tuviéramos mecanismos participativos, populares, en el amplio sentido de la palabra, para varias áreas del Estado, tendríamos un mejor uso de los recursos en términos globales. Lo que pasa hoy día es que llueve en Santiago y en Santiago creen que está lloviendo en todo Chile. Generan una solución en Santiago como si la solución fuera igual para Arica, para Punta Arenas, ¿no es cierto?, y para Concepción, y la verdad es que no lo es. Por lo tanto, parte del problema está en que este es un Estado que en el fondo le da miedo que las personas podamos decidir cómo queremos que el Estado haga su pega. Y nos dan para eso elecciones cada 4 años, digámoslo así, como el único mecanismo participativo real que ofrece, digamos, la política actual. Por supuesto nos dicen otras cosas, pero en la práctica, chiquillos, ¿qué tenemos? Tenemos elecciones cada 4 años
para que tú vayas a votar y te dicen el voto es poderoso, claro que sí, y después con el voto uno le da el poder a un político y el político dice yo tengo un mandato ciudadano y en pos de ese mandato voy a dejarla embarrada, por decirlo. No quiero decirlo así, pero voy a hacer tal y tal cosa. Pero la verdad es que si uno tuviera iniciativas populares de ley, si uno tuviera mecanismo popular revocatorio, podríamos ejercer una mucho mejor regulación de todo el poder. Y la descentralización, desde un punto de vista práctico, se podría enfocar de mucha mejor manera si tuviéramos estos mecanismos. Ahora, tú preguntaste algo específico que tiene que ver con la ciencia. Yo creo que podrían existir mecanismos participativos científicos territoriales, pero desde el punto de vista específico de la ciencia, creo que tiene que haber un reconocimiento hacia que cada área del país tiene ciertas necesidades que son distintas. Tenemos un borde costero que tiene 4.500 kilómetros, que en el fondo perfectamente podría ser mejor utilizado para hacer investigación oceanográfica. Tú aquí nos puedes contar mucho más, Alejandro, pero en el fondo la investigación oceanográfica está centralizada, diría yo, en algunas partes nomás específicas y no hay una gran explotación. Debería haber un reconocimiento de las necesidades locales. Aún así, eso no es todo, porque la madre del problema en ciencia es que tenemos muy poca plata. Entonces, con poca plata, la utilización de esto siempre va a ser centralizada. ¿Cómo poder descentralizar la utilización de los recursos? Tenemos que aumentar el porcentaje de PIB del 0,4 a más. O sea, somos el país que menos plata destina de la OCDE y países mucho más desarrollados que nosotros destinan hasta 5 veces más que nosotros. Entonces, no puede ser, y más aún. Si tuviéramos más recursos, que es un poco lo que estoy tratando de decir acá, y con mecanismos participativos, tendríamos una descentralización científica mucho más efectiva. Pero si no aumentamos el presupuesto, va a ser súper difícil que bajo cualquier política que se intente instaurar se distribuyan distintos. Si el 40% de los científicos más el 50% está en Santiago. Entonces, que es la lógica que siempre se utiliza. O sea, bueno, acá en Santiago, allá en Santiago, están todos viviendo. Bueno, los recursos se tienen que gastar la mitad al menos allá. Pero el resto de Chile quedamos bueno, semidesnudos, digámoslo así. Entonces, fundamental para tener una mejor descentralización, Ale, tener más recursos para poder gastarlos. Y este tema de los recursos no es un tema menor. Fíjense que yo ahí hablaba cuando leía mi eje, cultura. Bueno, dar más cultura es caro. Entonces el Estado tiene que pensar cómo redistribuir sus recursos. Y cuando tú miras cómo se gasta la plata, gastamos, por ejemplo, 1% del Producto Interno Bruto en las pensiones de los militares. Gastamos 1.5% a 2% en los militares. Tenemos leyes específicas que otorgan plata hacia reparticiones donde yo, la verdad, creo que hoy día podríamos destinar esos recursos en parte a otras cosas. Yo no quiero que desaparezca el ejército, pero quiero que tengamos un ejército más moderno, que gaste mejor la plata, y esa plata, en parte, por ejemplo, destinarla a otras reparticiones que largamente se han visto desfavorecidas como cultura y ciencia. Entonces, cuando yo hablo de esto, siempre me dicen, pero es que ¿dónde vamos a sacar plata para aumentar 0,6% el presupuesto de ciencia? Oye, de otra parte del Estado donde hoy día no es tan necesario. Pero fíjense qué pasa cuando el Estado funciona como funciona. Compramos misiles hace un tiempo atrás, 80 y tantos millones de dólares en misiles de largo alcance. ¿Para qué, viejo? ¿Para qué? Para mantener una política que básicamente cree que tenemos que ser fuertes militarmente hablando. Y yo creo que Chile no está en esa, o no debería estar en esa. Pero si seguimos poniendo las prioridades en ese orden, no vamos a poder cambiar el presupuesto de ciencia y siempre, en mi interpretación, se va a gastar de manera centralizada. Es fundamental para la descentralización tener más recursos. Y para puntualizar ahí, fueron 85 millones de dólares en misiles de largo alcance que se compraron hace aproximadamente un mes, en tiempos de pandemia, con crisis económica, pero para eso sí hay fondos. Bizarro, a falta de otra palabra, bizarro. Y para subir los presupuestos de ciencia y tecnología no hay. Es un loop que es difícil de salir. Como mencionabas tú, este país está centralizado, por lo tanto las grandes ciudades concentran a la mayor cantidad de la población, y esas grandes ciudades, digámoslo, son Santiago y Concepción. Por lo tanto, Santiago, porque tiene la mayor cantidad de actividad, se lleva la mayor cantidad de recursos, pero es porque está construido así el sistema. Y solo para dar un dato, de las 10 universidades que se llevaron la mayor cantidad de fondos para investigación en recursos de proyectos regulares,
De esas 10, 8 están en Santiago, una está en Valparaíso, 7 están en Santiago, 2 están en Valparaíso y una está en Concepción, que es la Universidad de Concepción. Entonces, y se llevan el 70% de los fondos. Y fuera de Santiago, la UDECONCE es la que más se lleva. Claro, entonces claramente ahí hay que hacer un cambio de cómo entendemos el desarrollo científico a nivel del país. Pero bueno, quería cerrar solamente con eso. Muchas gracias, Fernando. Oye, sí, se nos ha pasado volando el programa de hoy. Y pucha, agradecerte de nuevo por participar hoy día y por el entusiasmo y también por lo mismo que le dijimos a la Cristina, por atreverse porque uno siempre o muchos años lleva en estos temas de que hay que invertir más en ciencia y tecnología, que es importante, que las políticas, pero son muy pocos los que han dado el paso a realmente meterse en el tema. Como Cristina, como tú, como Adriana, como Barbarita Lara, como un montón de científicos y científicas que vamos a tratar de, en la medida del tiempo que nos queda, poder seguir conversando, pero dieron ese paso, así que agradecerte por eso, por representarnos y desearte mucho éxito y en lo que podamos colaborarte ahí como colega y de discusión, súper felices. Bacán, Cote, bacán. La verdad, yo extrañaba en el debate político el lenguaje de la ciencia. Siempre lo he extrañado. La ciencia es más que un método, es más que una metodología, chiquillo. Es un lenguaje también, un lenguaje para contar cosas. Y cuando yo he ido al Congreso varias veces, siempre extraño, en el fondo, que se tomen más decisiones con un poco más de evidencia, que la evidencia tenga más poder. Y los científicos y las científicas tenemos un poder. El poder del conocimiento, chiquillos. Y es un poder que hoy día ha sido subutilizado políticamente hablando. Así que muchas gracias por el espacio. También para la gente que está en casa y que quizás está escuchando esto, decirle que yo soy un científico motivado con ejercer cambios sociales. Así que no hago esto. Yo estaba muy cómodo en la academia, estoy todavía muy cómodo, pero también me incomoda que la sociedad que tenemos en muchos aspectos. Así que había que tomárselo en primera persona, de manera personal, y aquí estoy, tratando de llegar a la constituyente. Bueno, chicos, que estén muy bien. Gracias por este capítulo y nos vemos el próximo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, gracias. Chao, chicos. Chao, chiquillos. Un abrazo. Que estén muy bien.